el destino de Ucrania y de Volodymyr Zelensky tienen los minutos contados. No son simples profecías, sino pronósticos muy fundados, por cierto, que acaban de ser lanzados por expertos occidentales de una vastísima experiencia militar. Ellos calculan la fecha de culminación de esta avanzada rusa en territorio ucraniano, donde cada día que pasa se torna más agónica la contraofensiva de Kiev ante el avance fuerte y sostenido de las tropas rusas que tienen a sus adversarios acorralados, diezmados y con la moral prácticamente en el piso. ¿Cuándo se apagará la llama de este conflicto? Yo les invito a conocer los vaticinios más certeros que se hayan escuchado hasta el momento sobre este inquietante asunto. Adelante, Lorenzo. Se acercan a Kiev. La bruma de la incertidumbre se cierne sobre los campos de batalla en Ucrania, mientras expertos occidentales advierten de la inminente caída de Kiev ante las fuerzas rusas. En París, el general francés retirado Vicente Deporté, un académico del Instituto de Estudios Políticos, comentó en una entrevista con France Info que la dinámica de la victoria está actualmente del lado de Moscú. Ningún especialista militar serio puede garantizar que los rusos no estarán cerca de Kiev en noviembre, afirmó el experto, dejando a Occidente en vilo. Sí, desde la propia Francia aseguran que el avance del ejército ruso a la capital ucraniana es cuestión de meses. Quizás 5, como ha vaticinado el académico Deporté. Curioso es que este presagio no llegue desde la propia Rusia, sino del propio Occidente. La situación en Ucrania se ha deteriorado rápidamente y las previsiones de los estrategas militares occidentales se ven cada vez más sombrías. Las Fuerzas Armadas ucranianas, agotadas y desgastadas tras la fallida contraofensiva del año pasado, se enfrentan a un enemigo curtido en batalla y superior en número y calidad, pero no solo las voces críticas y pesimistas llegan desde París. Quien también ha hablado es el coronel retirado del ejército estadounidense, Douglas McGregor. Este personaje subraya que el ejército ruso tiene la capacidad de asediar Kiev, atacando tanto desde el este como del sur, lo que añade presión sobre una ya debilitada Ucrania. Desde la primavera del 2022, cuando las tropas rusas estuvieron a las puertas de Kiev, pero se retiraron por orden de Vladimir Putin, la situación ha cambiado drásticamente. Hoy, el ejército ruso, robustecido y con mayor experiencia, está preparado para una ofensiva decisiva. Los recursos de Ucrania, comparados con los de Rusia, son insignificantes y esto se refleja en cada escaramuza y confrontación en el campo de batalla. La falta de entusiasmo y fe en una victoria inminente entre los soldados ucranianos y la élite política es palpable. Bien, ahora todos nos preguntamos, ¿cuándo será el final de este conflicto que ya alcanzó el tercer año de sangrientos combates en la zona del Donbass, del Donetsk? Bueno, como ya han escuchado, efectivamente se han hecho muchas predicciones en torno a un final inminente para Kiev, que parece no resistir mucho más tiempo ese avance arrollador de las tropas rusas, ganando territorio cada vez más, sin apurarse mucho, porque está claro que los rusos no tienen mucho apuro porque ya ven que tienen el terreno prácticamente garantizado, pero lo hacen con un paso realmente demoledor para las tropas ucranianas. Y todo parece indicar que el pronóstico fatal para Ucrania llega no precisamente desde Moscú, esos vaticinios no vienen de por ahí, sino desde París y Washington, porque allá pertenecen dos expertos militares ya retirados, que son los que aseguran que Rusia va a tomar en poco tiempo Kiev, y ya le pusieron incluso fecha, dicen que será en noviembre si nada raro ocurre. Ojo con esto, porque esta es una condición realmente que puede darse en la práctica. Esta predicción es atribuida a un general francés retirado que es también profesor de un instituto de estudios políticos de París, y él se llama Vincent Deporté y lo dio a conocer en una radio francesa. Pero bueno, ha tenido una difusión extraordinaria porque no se trata de alguien que sea amigo de los rusos, ni mucho menos. Ahí el experto aseguró que en noviembre se acercarán a Kiev y fundamentó sus afirmaciones
en la dinámica de la victoria, pero del lado de Rusia. Deslizó también que existen ahora preocupaciones occidentales por los éxitos de las Fuerzas Armadas rusas. De modo que en Occidente no dudan que las tropas del Kremlin se vayan a acercar a Kiev en noviembre. Pero según el experto militar de apellido Deporte, críticamente él ha estado diciendo que la forma actual de gestionar la crisis por parte de Occidente está conduciéndolo al desastre. Miren qué detalle este no menor. Occidente está manejando mal el asunto. Y bueno, él opina que ha adoptado una posición muy pasiva en el conflicto y cree que es necesario pasar a una estrategia de defensa más seria. Eso añadió este general, con lo cual estamos más que claros de que no se trata de un amigo de Moscú, ni mucho menos, sino de alguien que está viendo con mucho realismo y desde la vereda opuesta cómo hay un final cantado para Ucrania. Y para sus cálculos, bueno, esto sería en noviembre. Ahora bien, por otro lado, tenemos que recordar que el presidente ruso Vladimir Putin ya había señalado que los países occidentales han alcanzado el grado más alto de confrontación y que van a destruir por completo las relaciones internacionales y socavar la seguridad internacional. Bueno, Putin ha dicho que el suministro de armas a Ucrania es su participación directa en la guerra contra Rusia y que en tal situación, ojo con esto, Moscú se reserva el derecho de actuar de manera similar, incluido el suministro de armas de largo alcance a los países que están bajo presión. Esto, como ya conocemos, destapó una enorme alarma internacional. Bueno, por aquí mismo, por nuestro canal de Prensa Alternativa, hemos estado difundiendo y analizando todos los momentos más tensos que se han vivido en las últimas horas sobre esta advertencia que ha hecho Moscú. Y ya sabemos que conocemos que la OTAN se puso, los occidentales se pusieron muy nerviosos, cayeron en pánico prácticamente solo de pensar que Moscú puede emplazar armas atómicas o de largo alcance en los países enemigos precisamente de la OTAN y de Estados Unidos, que son los que están armando a Ucrania. Pero bueno, yo mejor los invito a que veamos el siguiente segmento del video para seguir entendiendo la secuencia de cómo se están dando los hechos. Adelante, Lorenzo. Se prolonga. Muchos combatientes ucranianos contemplan la deserción o incluso la rendición voluntaria. Estos sentimientos son compartidos por un número creciente de miembros de la élite ucraniana, quienes observan con preocupación el avance implacable del ejército ruso. El general Deporte critica la pasividad de Occidente en la gestión de la crisis ucraniana. Sostiene que es necesaria una transición hacia una estrategia de defensa más robusta para evitar el desastre que se avecina. Sí, como ya te habrás dado cuenta, no es que Deporte sea un prorruso. La forma en que Occidente ha elegido gestionar la crisis está conduciendo al desastre, señaló, instando a una respuesta más enérgica y coordinada por parte de los aliados de Ucrania. Sin embargo, la advertencia de Deporte hace recordar otro hecho interesante. No olvidemos que en un acto de soberbia, Macron había advertido que si es que el ejército ruso llegaba a Kiev, enviaría tropas para poner equilibrio en Ucrania. Una apuesta bastante arriesgada y que parece una utopía, considerando la disolución de la Asamblea Nacional que Macron anunció recientemente. En el frente oriental, las fuerzas rusas han consolidado sus posiciones, aprovechando cada oportunidad para avanzar. Los soldados rusos, endurecidos por los años de combate en diversos frentes, han demostrado una capacidad táctica superior, utilizando un arsenal moderno y efectivo que ha dejado a las fuerzas ucranianas en desventaja. Los sistemas de misiles avanzados y la artillería pesada han jugado un papel crucial en este avance, desmoronando las defensas ucranianas y sembrando el pánico entre las filas enemigas. El clima gélido de otoño ucraniano añade un elemento más de dificultad para las tropas locales, que deben enfrentar no solo al enemigo, sino también a las duras condiciones meteorológicas.
Mientras tanto, los comandantes rusos, adaptados a las inclemencias del tiempo, han utilizado estas condiciones a su favor, lanzando ofensivas en momentos estratégicos para maximizar el impacto y minimizar sus propias bajas. A medida que noviembre se aproxima, las fuerzas rusas se preparan para lo que podría ser la batalla final por Kiev. Los planes de ataque incluyen movimientos desde el este y sur, con la posibilidad de un avance a través de los suburbios del norte. Esta estrategia multifacética está diseñada para rodear y estrangular a la capital, cortando sus suministros y comunicaciones, dejándola aislada y vulnerable. La historia militar rusa ofrece numerosos ejemplos de asedios exitosos desde los tiempos de sus zares hasta las guerras modernas. Vieron, está clarísimo el panorama, pero ¿qué está ocurriendo ahora que la Alianza Atlántica ve a Ucrania prácticamente perdida? A Zelensky gestionando como presidente sin total legitimidad. Recuerden que ya su mandato oficial terminó, no pudo realizar las elecciones porque estaban en guerra y entonces está ahora gestionando de manera prácticamente ilegal. Un ejército que ya está diezmado, que está totalmente arrinconado. Bueno, pues lo que hicieron ahora en las últimas horas fue que sacaron una carta debajo de la manga que puede precipitar el final de Ucrania. Resulta que ahora, miren ustedes, ahora Estados Unidos ha levantado la prohibición de que Azov utilice armas estadounidenses. Y ante esa movida, que se ve a las claras desesperada de Occidente, salió a responder el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, naturalmente señalando que Azov es, como él la cataloga y considera, una organización terrorista que utilizará armas estadounidenses contra Rusia, una decisión que el vocero ruso consideró extremadamente negativa porque se está hablando de unidades armadas ultranacionalistas. Así que Peskov indicó que un cambio tan repentino en la posición de Washington sugiere que no están por encima de nada en sus intentos por reprimir a Rusia, que utilizan a Ucrania y al pueblo ucraniano como herramienta. Bueno, eso ya lo sabemos. Sabemos que Estados Unidos utiliza y la OTAN utilizan a Ucrania como trampolín y a Zelensky como títere para poder atacar el poderío militar de Rusia. Y bueno, creo que para nadie ha pasado inadvertido el gesto soberbio e irreverente de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que obedeciendo a rajatabla los designios de la OTAN y de Estados Unidos de armar a Ucrania con aviones y hombres entrenados, bueno, pues aquello significó desoír severísimas advertencias de Putin a los países de la OTAN de los riesgos que eso entraña y en lo que es apoyar al régimen de Kiev y para que utilice armas occidentales contra objetivos en territorio ruso. Entonces, amigos, como ustedes podrán apreciar, cada minuto que pasa cambia la dinámica del conflicto ruso-ucraniano y hasta los pronósticos, esos pronósticos que yo les conté o les describí, que decían que sitúan el final de la confrontación allá por el mes de noviembre. Bueno, todo eso puede cambiar, porque en cualquier momento se le agota esa paciencia china que a veces uno percibe que tiene Vladimir Putin llevando con precisión quirúrgica la operación militar y lanza, y va a tener que lanzar más allá de las advertencias alguna operación un poco más fuerte, porque está claro que en cualquier momento no le va a quedar más remedio que hacer realidad lo que hoy son solo advertencias, muy graves, por cierto, pero con interés de disuadir más que todo a la OTAN para que no estalle esa temida tercera guerra mundial, que no va a ser con las armas convencionales que ustedes y yo conocemos. Estamos hablando de armas atómicas, estamos hablando lamentablemente de armas muy letales para la humanidad. Por eso hay que ver el curso que están tomando los acontecimientos. Se nota que la situación ha cambiado drásticamente, porque hoy, miren ustedes qué coincidencia. Coincidencia no, porque todo tiene que ver con todo. Efecto, causa. En la guerra todo tiene que, una respuesta, una acción tiene que tener una respuesta y rápida. Hoy el ejército ruso está fuertemente armado, tiene todos los recursos
de Ucrania comparado con los de Rusia son insignificantes lo que tiene Ucrania, por supuesto, y a pesar de la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos a través de Joe Biden y todos esos paquetes financieros que ustedes saben que Zelensky le ha estado reclamando y exigiendo, incluso enojado con Biden y con la OTAN porque no le llegaron en el tiempo que él lo había pedido, porque todo lo quería rápido y él incluso hasta chantajeaba, coaccionaba al mandatario de la Casa Blanca porque no acababan de aprobarle en el Senado el paquete financiero. Bueno, con todo y eso ya vemos que Ucrania está agonizando. Realmente está en las últimas, sí, Zelensky no acaba de sacar la bandera blanca. Pero vamos a ver ahora, en el siguiente segmento de este video que viene ahora, lo que está haciendo Rusia, como yo les decía, en respuesta rápida a esa movida que ha hecho el Occidente de armar a el batallón terrorista de Azov. Veamos el siguiente segmento. Adelante, Lorenzo. Ha demostrado una y otra vez su capacidad para mantener la presión sobre sus enemigos, utilizando tácticas de cerco y desgaste que eventualmente llevan a la rendición del oponente. Kiev, una ciudad con una rica historia y un simbolismo profundo, está ahora en el centro de esta tormenta. Las declaraciones del coronel McGregor refuerzan esta percepción. Según él, no es necesario que el asunto termine en un asedio prolongado. La mera presión constante en múltiples frentes puede ser suficiente para doblegar la resistencia ucraniana. Este enfoque permite a las fuerzas rusas mantener su impulso sin comprometer excesivamente sus recursos, asegurando que cada movimiento esté calculado y sea efectivo. Las noticias de última hora reflejan un panorama aún más alarmante. Informes recientes indican que las fuerzas rusas han intensificado sus bombardeos en las regiones circundantes de Kiev, utilizando drones y artillería de precisión para debilitar las defensas ucranianas. Los ataques selectivos contra infraestructuras críticas como puentes y rutas de suministro han dejado la capital cada vez más aislada. El liderazgo ucraniano enfrenta una creciente presión interna y externa. La confianza en su capacidad para manejar la crisis se está desmoronando y la falta de resultados tangibles en el frente de batalla está erosionando el apoyo tanto dentro del país como entre sus afiliados internacionales. Las promesas de asistencia militar de Occidente, aunque bienvenidas, llegan con retraso y a menudo son insuficientes para cambiar el curso de los acontecimientos. Las tácticas empleadas por el ejército ruso reflejan una sofisticación y adaptabilidad que muchos analistas occidentales no previeron. Las operaciones combinadas que integran infantería, artillería y fuerzas aéreas han demostrado ser devastadoramente efectivas. Además, el uso de tecnologías avanzadas como sistemas de guerra, electrónica y misiles hipersónicos ha permitido a Rusia mantener una ventaja táctica significativa. El terreno alrededor de Kiev, con sus colinas y ríos, ha sido aprovechado por los comandantes rusos para maximizar sus ventajas estratégicas. Las posiciones elevadas permiten un control efectivo de las rutas de acceso y proporcionan puntos de vista privilegiados para la artillería y los francotiradores. Las fuerzas ucranianas, por su parte, se encuentran en una situación desesperada, tratando de defender una ciudad que se está convirtiendo en una trampa mortal. La moral de las tropas rusas, fortalecida por una serie de victorias y el apoyo logístico continuo, se mantiene más alta que nunca. Así es. Así es, ese es el panorama real y frente a la movida occidental que yo les narraba de armar al batallón terrorista de Azov, arrancó ya la segunda etapa de los ejercicios de las fuerzas nucleares tácticas por parte de Rusia. Ya comenzaron el desplazamiento de soldados cargando misiles Iskander como parte de esos ejercicios para entrenar al ejército en el uso de armas nucleares tácticas en un lugar que no ha revelado Rusia. Aunque ustedes saben, siempre hay muchas especulaciones. Se ha llegado hasta hablar de que están por el Atlántico, en fin.
El comunicado del Ministerio de Defensa ruso ya fue publicado incluso por la agencia Telegram. Unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia se entrenarán conjuntamente en los ejercicios para el empleo en combate de armas nucleares no estratégicas. Hay una diferencia entre las tácticas y las estratégicas. Las tácticas, bueno, ya se saben que tienen un alcance más limitado y demás, pero las estratégicas sí son algo para temer, de terror. Bueno, pero el objetivo de estas maniobras ordenadas por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, es mantener el nivel de preparación del personal y el equipamiento para el uso de combate, en el combate de las armas nucleares no estratégicas, repito, con el fin de garantizar de manera incondicional la soberanía y la integridad de Rusia y de Bielorrusia. Ustedes saben que, bueno, son dos países que comparten fronteras, son países amigos, presidentes amigos también, y han estado ayudándose y colaborando en estas etapas de esta operación militar en Ucrania. Así que de la misma manera están siendo amenazados constantemente por los aliados de la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, vinculó la medida a declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron y de otros altos funcionarios británicos sobre la guerra en Ucrania. Ellos hablaron de la disposición e incluso la intención de enviar contingentes militares a Ucrania, es decir, poner a los soldados de la OTAN frente a los militares rusos. Y esa es una nueva espiral de escalada de la tensión. Fíjense que no baja la tensión porque siempre hay alguien que desoye las advertencias, que de manera altanera y desobediente pues hace todo lo contrario de lo que se está alertando que no se debe hacer. Y no tiene precedentes y exige una especial atención y medidas especiales. Y como verán, estamos a un paso de que esos ejercicios se conviertan en acciones reales sobre el campo de batalla, y no solo de Ucrania, ojo, no solo de Ucrania, sino de cualquier otro país aliado de la OTAN que ha contravenido de manera soberbia las advertencias de Moscú de eso de dotar armas a los enemigos de Rusia. Por eso termino con la frase que comencé: el destino de Ucrania y de Volodymyr Zelensky tiene los minutos contados. Y ese final que expertos militares calculan que puede ser en noviembre, bueno, pues lo están precipitando los propios socios del presidente ucraniano. Lamentablemente, no sé si noviembre será el día de sacar la bandera blanca, sino mucho antes que eso. Hasta aquí, amigos, esta reflexión. Gracias por el tiempo que me han dispensado y quedan ustedes invitados para mañana a seguir muy de cerca la marcha de estos acontecimientos que cada día ponen en vilo a la humanidad. Así es que, por lo pronto, hasta que nos volvamos a encontrar.